Bendiciones a todos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su santo nombre. Gracias al Señor. Siempre, hermanos, confiando que la bendición siga fluyendo sobre nuestra vida. Recuerde que somos su pueblo, un pueblo de bendición tras bendición. Todos los días son de bendición para el Hijo de Dios, porque estando en su presencia, pues recuerde usted, estando en su presencia, siempre somos colmados de todas las eternas bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Quiero darle gracias al Señor, hermanos, y siempre decirle que para mí es un privilegio poder saludarlos a todos. A todos, el pueblo del Señor sean bendecidos, también nuestras familias, amigos que también nos escuchan, sean bendecidos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, considerando siempre que es un gran honor, un gran privilegio estar en su presencia, meditar en su palabra, recordando que el propósito de Dios es que su pueblo sea bendecido con la palabra. Es a través de la palabra que nosotros vamos conociendo la voluntad, sus planes, sus propósitos para nuestra vida. Gracias al Señor. Así es que doy gracias al Señor y que esta tarde sea una tarde de bendición, de triunfos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 14, una porción muy familiar, muy conocida. San Juan capítulo 14. Vamos a leer dos versículos, 5 y 6 de Juan 14. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Siempre, hermanos, con gozo, con alegría en nuestros corazones. Yo creo que para el pueblo de Dios no hay tristeza. Siempre hay gozo, alabanza, honra y gloria al Señor, a ese Dios hermoso, ese Dios bueno, ese Dios que es rico en misericordia y que nos ha permitido ser parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por la sangre bendita de nuestro Dios, de nuestro Señor. Recuerde, hermanito, recuerde, hermana, que el propósito de Dios es que nos va a sacar de esta tierra y llevarnos a la eternidad con Cristo Jesús para gozarnos. Por siempre estaremos en la presencia del Señor. Así es que yo le invito, hermanita, hermano, firmes en Cristo Jesús. Y también, amigo, si no conoce al Señor, hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el cual la salvación se recibe por gracia de Dios, por gracia de Dios. Bendito sea el Señor. A usted no le cuesta la salvación, pero a Jesús sí le costó la salvación. Él pagó un precio por usted porque le ama. Y así, gracias al Señor, que hoy nosotros en su misericordia fuimos alcanzados y tenemos vida eterna. Solamente el pueblo del Señor lo que hay que hacer es confiar en Dios, tener siempre nuestro sentir en la obediencia de aquel Dios eterno que nos ha llamado a una vida de abundancia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Como decía, Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos, hermanitos, hermanas? Gloria sea al Señor, gloria a Dios. Muy bien, hermanito, vamos a meditar en la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. San Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6, dice la palabra. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concedes una vez más de estar en su presencia. Gracias, Señor, por concedernos abrir las Escrituras y poder meditar en ellas. Habla a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, ministra cada vida, cada alma. Ministra con esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé, Señor, que la venida tuya a esta tierra fue para pagar un precio y dar tu vida por aquellos que van a ser llamados
a tener vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, rogamos por nuestros hermanos, por ese pueblo que has comprado a precio de sangre. Aquellos hermanos que están débiles, Señor, fortalécelo. Al caído, levántalo, restaura, porque ese es tu propósito, Señor, que lo que has comprado no se pierda y que todos tengan vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. También el que no te conoce, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Bien, hermanos, hermanitas, amigos, familias en Cristo Jesús, es una porción que hemos leído donde es una gran verdad de las palabras de Jesús. En esta oportunidad, pues Jesús está una conversación con Tomás, y no solo con Tomás, sino que con los discípulos, porque recuerde que siempre el plan y el propósito de Dios fue instruir a los suyos, aquellos que habían sido llamados por el Señor, para que estos hombres estuvieran con Él, y más tarde ellos fueran los que iban a llevar el mensaje, la palabra del Señor. Por eso es que el Señor nos instruye, los prepara, les da de todo, les da la fuerza, les da la fortaleza, les da sabiduría, les da entendimiento, porque en verdad es un gran honor, un gran privilegio poder predicar a Cristo Jesús, el Señor nuestro Salvador. Así es que le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y lógico, dice la palabra del Señor que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tomás dice, no sé el camino, no sabemos cuál es el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino. Mire qué palabras tan hermosas, tan preciosas de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oiga bien, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, hermanitos, hermanas. El tema sería, nadie viene a mí. Oiga bien, nadie viene a mí si mi Padre no lo trajere. Jesús dice que nadie va al Padre si no es por Él. Ahora Jesús dice, San Juan 14:6, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Mire qué hermoso, cómo es la gracia, la bondad de Dios. Y eso que vamos a meditar en la palabra, cómo es Jesús, Dios el Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cómo obran unánimes para darle salvación al hombre. Por eso es que hay que darle gracias al Señor, que la salvación es pura gracia divina. A Él le plació, a Dios Padre le plació dar su Hijo por amor a nosotros. Jesús vino en obediencia al Padre, hacer la voluntad del Padre. Y por eso tenemos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, rendir siempre nuestros agradecimientos. Yo creo, hermano, hermana, todos los días de nuestra vida, mientras estemos en esta tierra, tenemos que siempre depender de esa gracia, de esa bondad de Dios. Recordando que con las palabras de Jesús que dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Es una gran verdad. Jesús es la fuente. Jesús es fuente de fortaleza, fuente de agua fresca para nosotros, fuente de poder. Por eso es que hasta aquí nosotros como pueblo de Dios estamos firmes, perseverando, porque la gracia de Dios es sobreabundante en nosotros. Usted sabe que tenemos pruebas, tenemos luchas, tantas cosas que se nos vienen en esta vida, pero tenemos al poderoso, al Dios de gloria, al soberano Señor de los cielos y la tierra, el que tiene todo el control de todas las cosas. Ese es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amados hermanos,
Lo que hemos leído se trata de que Jesús se da a conocer a los suyos. Jesús es el Hijo de Dios, el Eterno. El Verbo se hizo carne y habitó dentro de nosotros. Y al habitar dentro de los hombres, dentro de nosotros, se dio a conocer no solamente Él, sino que reveló también al Padre. Y también a través de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, fue enviado el Espíritu Santo. O sea que el arquitecto de la salvación, el arquitecto de la salvación de los hombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres obrando de una forma unánime, en una unidad íntima para bendición de los hombres. Cristo Jesús es el camino, Él es la vida, Él es Cristo, el Dios, el Señor, que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga, estábamos perdidos, y no solamente perdidos, sino que estamos muertos en delitos y pecados. Recuerde las palabras de Jesús, lo que dijo, que nadie, oiga bien, nadie viene al Padre, nadie. El único medio para ir al Padre es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios, 100% Dios, hombre 100% hombre. Entonces, la venida de Jesús a esta tierra viene bajo la voluntad del Padre con un propósito: dar vida eterna, perdonar pecados. El hombre, oiga, todo ser que nace, descendencia de Adán, nace en pecado, separado de Dios. Nace en pecado, separado de Dios, con una vida independiente, que el hombre no tiene facultad o no tiene la oportunidad de poder contemplar la gloria de Dios, de poder ser un ser que pueda vivir en obediencia, porque nace en pecado. Y usted sabe que el pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Es una gran muralla que hay a través del pecado. Por eso es que el pecado lo que hace es separa, hay una separación no hay comunión con el Padre, no hay comunión con el Padre, porque recuerde que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, son santos, 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 3 veces santo. Y el hombre pecaminoso, el hombre pecador, el hombre lleno de maldad, no puede tener comunión con aquello que es santo, 3 veces santo. Entonces el hombre, estando en esa condición de pecado, de rebelión contra Dios, no puede entablar una comunión, no puede recibir las bendiciones eternas. Para eso vino Jesús. Oiga, hermano, hermana, para eso vino Jesús, amigo, para eso vino Jesús. Para levantarlo, para traerlo, para perdonarlo, llevarlo a la presencia del Señor. Nosotros, hermanos, el hombre, gracias a Dios que nosotros ya en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Pero ¿cuántas personas, cuántas almas hay en estos instantes en el mundo que no tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Están separados de Dios, no tienen acceso al lugar santísimo, a una comunión con el Señor. Pero solamente hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino. El camino,
El camino para ir al Padre, el camino para encontrar la salvación, la vida eterna, el camino para tener comunión con el Creador, aquel que nos hizo, es Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras almas. Es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, el soberano, el Creador de los cielos y la tierra. Solamente Él tuvo la potestad de decir: yo soy el camino para ir al Padre, yo soy el camino. Nadie, oiga bien, nadie puede ir a la presencia del Padre si no es a través de Cristo Jesús. No hay nadie, no hay sistema, no hay camino, no hay una forma. Solamente es Cristo Jesús, el Señor nuestro Dios. De todas maneras, el hombre en pecado no tiene facultad, no tiene poder para soltarse de las garras de Satanás. Satanás es un espíritu, tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio. Por eso dice las Santas Escrituras en San Lucas capítulo 4 que Jesús vino para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, sacarlos, soltarlos de las prisiones donde estaban, porque el hombre no tiene poder y autoridad, no puede soltarse de las garras de Satanás, porque es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Por eso es que el Señor, cuando está con los fariseos hablando, Él les dijo: vuestro padre, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Querían matar a Jesús. Esos religiosos querían matar a Jesús, el dador de vida eterna, el que hizo tantas cosas maravillosas, tantos prodigios, tantos milagros, para que los hombres pudieran entender que el que estaba allí era Jesús, el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres. Sin embargo, no le creyeron. Y por eso es que Jesús les dice: vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre. O sea que si querían matar a Jesús, si estaban en contra de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, entonces estaban en contra de los propósitos del Padre Celestial. Por lo tanto, no estaban en obediencia del Padre, porque tenían otro padre, y ese es Satanás. En esto se conocen, dijo Juan, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Siempre he dicho, no hay intermedio. O es de Satanás o es de Jesús. O es del reino de las tinieblas o es del reino de la luz gloriosa en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Si a usted el Señor lo ha alcanzado en misericordia y en gracia, usted ya está dentro del reino de Dios. Porque eso dice Colosenses capítulo 1, y nos habla que dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús. O sea, que si nosotros fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo es porque Él es el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por Él, por Cristo Jesús. Cristo es el camino. Jesús dijo, fíjese bien, ¿por qué es el camino? ¿Por qué es el camino? Porque dijo Jesús, Él ha venido del cielo, donde nadie ha subido. O sea, también dijo, yo he venido del Padre. O sea, que del reino de los cielos, donde está la máxima autoridad de todas las cosas, donde está el trono de Dios, de ahí sale Jesús y viene a esta tierra. Entonces hay un espacio, hay un lugar que Cristo Jesús lo cruzó, lo caminó. Aunque sabemos que para el Señor no hay distancia, porque Él está en todo lugar. Pero para entendimiento de nosotros, de los hombres, entonces se da esa expresión. Jesús está en todo lugar, porque Él es Dios.
Dios Padre está en todo lugar porque esos son los atributos. El Espíritu Santo está en todo lugar. Pero para entendimiento de nosotros, del hombre, es que se da eso. Porque aquí dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si es el camino, quiere decir que por medio de él vamos al Padre. Porque Jesús salió del Padre, vino aquí para comprar un pueblo y llevarlo al Padre. Esa es la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo yo soy el camino. Entonces lo vuelvo a repetir una vez más. Jesús viene del Padre, del trono. Viene aquí a la tierra y aquí compra un pueblo, lo perdona y de aquí se lo llevará. Ese es el camino. Ese es el Cristo Jesús. Él sabe dónde está el trono, el eterno Dios, el Padre Celestial. ¿Dónde está ese lugar hermoso donde están los serafines, los ángeles, los querubines que honran y dan la alabanza al Creador de los cielos y la tierra? Siempre yo he pensado una cosa: ¿dónde está ese reino de gloria? ¿Dónde está ese lugar donde está el cetro, donde está nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? Siempre he considerado que ese lugar está fuera del universo. No hay explicación, pero creo que está fuera del universo, porque dice el capítulo 1 de Génesis, dice, y los cielos y la tierra fue hecha, y fueron los cielos y la tierra hechos. O sea, cuando dice los cielos, dijo Esteban, dice, vide que Esteban, creo que es el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice Esteban, puesto, fíjese bien, dice la Escritura, puesto los ojos en el cielo. ¿Se acuerda cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, siervo de Dios, predicó a Cristo Jesús, el Señor? Predicó vida eterna, siervo del Dios Altísimo. Predica el Evangelio, hace señales y maravillas para bien del pueblo necesitado. Sin embargo, los religiosos se fueron contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Oiga, porque el hombre no entiende las cosas de Dios, porque son esclavos del pecado, porque están dentro del reino de las tinieblas. Por eso fue que Esteban lo apedrearon. Pero lo que me interesa es esto, que dice, puesto los ojos en el cielo. Y dijo Esteban después, y veo los cielos. Oiga, veo los cielos. ¿Cuántos cielos ha de haber visto? Deuteronomio dice los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos, oiga. Por eso le digo que ¿dónde estará el trono? El lugar donde está el Padre Celestial con todos sus ángeles. Porque dice, yo he descendido, dijo Jesús, yo he descendido del cielo, donde nadie ha subido. O sea que nadie ha subido de donde Jesús vino. Pero yo me pregunto una cosa. Bueno, ¿y dónde está Moisés? ¿Dónde están las almas que están durmiendo en Cristo Jesús? En el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Están arriba. Pero yo creo que según este capítulo, creo que capítulo 3 de San Juan, es donde dice, yo he venido del cielo. No dice de los cielos, del cielo, donde nadie ha subido. O sea que esa es la cúspide, lo último. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Oiga, pues como Jesús es el camino, para allá vamos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas.
Pero Dios es bueno, Dios es grande. Mire, hermano, hermana, Dios tiene paciencia con nosotros. Es el amor, es la misericordia. Dios es paciente. Entonces, nadie, ningún ser humano puede venir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Jesús es el camino. Oiga bien, todo ser que nace tiene la necesidad, Tiene que venir a Cristo Jesús para ir al Padre. No hay otro medio. No hay. Inclusive todo ser que nace, que ha nacido, todo ser que ha nacido, nació en pecado. Eso lo dijo David en los Salmos. Porque fui concebido en pecado. Dice, hermano, en segunda de Timoteo, fíjese, mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, dice, hablando de la condición del hombre, dice, y es la última palabra de este versículo, y escapen del lazo del diablo que están cautivos. Y escapen del lazo del diablo que están cautivos. Es que el hombre es esclavo del pecado, está perdido, separado de Dios. Y el único que puede dar salvación, vida eterna, es Cristo Jesús, es el Señor. Por eso nosotros démosle gracias al Señor, que en la gran misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor, somos salvos, tenemos vida en Cristo Jesús. Recuerde esto, lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, quiero que leamos capítulo 6, siempre de Juan, versículo 44. Esta es la gracia de Dios, esta es la misericordia de Dios, esta es la bondad de Dios. Dice, hablando Jesús aquí, en este versículo que leíamos, dice que Él es el camino y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Ahora Jesús dice estas palabras en capítulo 6 de Juan, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí, palabras de Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, dice ninguno, allá dice nadie, o sea, nadie, ahí no hay ninguna excepción de persona. Ahí no hay excepción de persona. Ahí entra hasta María, la madre de Jesús. La madre de Jesús necesitaba del Redentor, de su Salvador. Porque toda persona que nació en pecado, con separado de Dios, y que tenía que venir el Cristo de la gloria, el Mesías, el enviado, el Salvador del mundo para restaurar a todos los seres. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora aquí dice ninguno, y cuando dice hermano, hermana, cuando dice ninguno es lo mismo, no, nadie, ninguno, quiere decir que allí no haya excepción de personas, todos, sean ricos, sean pobres, sean lo que sea, nadie puede venir a los pies de Cristo si el Padre no lo trajere. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, ¿cómo es eso? Fíjese, la salvación viene de Dios Padre. Somos salvos, perdonados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que perdona, es el que dio su vida, es el que derramó su sangre, es el que compró su pueblo. Ahora,
si nosotros estamos muertos sin delitos y pecados, que eso quiere decir que no teníamos facultad de levantar la mano y poder decir yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Antes de eso tenía que obrar el Espíritu Santo en nosotros. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Estaba muerto. Usted sabe ya la expresión que es un muerto. Muerto es muerto. Pero Jesús me dio vida. Para darme vida, para perdonarme mis pecados, hubo la operación del Espíritu Santo que tocó mi ser, me redarguyó. Y en es una obra instantánea en el cual el Padre me trae a los pies de Cristo, porque dijo Jesús, ninguno puede venir a mí. Si yo fui a Cristo Jesús para que me perdonara, para tener vida eterna, es porque el Padre me levantó donde yo estaba muerto. Me lleva a los pies de Cristo para que yo reciba el perdón de pecados y tenga vida eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo, nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, y Él lo va a resucitar en el día postrero. ¿Se da cuenta que la salvación nuestra no depende de su voluntad? Depende de la gracia y el amor de Dios que lo levantó a usted, me levantó a mí. El Padre amoroso me levanta, me trae a los pies de Cristo para que Cristo Jesús, que pagó el precio en la cruz, derramó su sangre, yo sea perdonado, usted sea perdonada, y así tener vida eterna. Y ahora podemos decir con seguridad que nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Jesús es el camino. Si yo tengo acceso al Padre, es por la bendición en Cristo Jesús, pero es la obra completa del Padre, que el Padre me levanta, me trae los pies de Cristo para que yo reciba vida eterna. Para eso vino Jesús, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Muertos en delitos y pecados, pero grande es Dios en misericordia. Dijo Jesús, San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, dijo Jesús, hablando que porque el Padre me levantó, porque el Padre lo levantó, porque el Padre lo trajo a los pies de Cristo. Es un designio de Dios. A Él le plació llamarlo, perdonarlo a usted y a mí. Tenemos vida en Cristo Jesús. San Juan capítulo 17 dice, tuyos eran. Fíjese bien, Jesús hablando con su Padre. Tuyos eran. Y como éramos de Él, Él me levantó. Él lo levantó a usted y los trajo a los pies de Cristo. Los que me diste. Ahora, puede pensar, dice, pero ahí está hablando de los discípulos, de los apóstoles. No, señor, no, señora. Porque Jesús dice, yo no oro por el mundo, oro por ellos, para que los guarden. Y por aquellos que van a conocer por la palabra de ellos. O sea que la salvación viene de nuestro Dios, de nuestro Señor a través de Jesucristo. Y somos sostenidos, somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Tuyos eran, dijo el Señor, los que me diste. O sea, los que me diste es que el Padre se los trajo y se los dio a Jesús para que Jesús le dé vida eterna. Esa es la salvación por gracia, por misericordia. No es voluntad suya, es voluntad de Él. Él me levantó que estaba muerto, me trae a los pies de Cristo, recibo el perdón de pecado y hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque éramos de Él, del Padre. Tuyos eran, dice Jesús. Lo tuyo es mío. Aleluya, lo tuyo es mío. Lo mío es tuyo. Mire qué hermoso. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande cuando llegamos a entender que nosotros somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Es un designio de Dios que usted tenga vida eterna. A Él le plació. No temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña. Vuestro Padre le plació. O sea, de Él salió darnos el reino. De Él salió.
Porque oiga, ¿qué méritos tenía usted? ¿Qué méritos tenía yo? ¿Qué había en mí para calificar, para poder entrar a la presencia del santo, santo que es 3 veces santo? No había en mí, no había en usted nada que lo capacitara o que calificara para tener una relación con el Padre. Solamente es por la gracia, la bondad y la misericordia de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él me ha dado vida eterna, Él le ha dado vida eterna a usted, y todo es por gracia y misericordia. Y esto es don de Dios, para que ningún hombre se gloríe con respecto a la salvación. Ahora ya entendemos que dijo Jesús, nadie viene al Padre. Ahora dijo Jesús, nadie viene a mí. Y él lo recalca, hermano, porque en el capítulo 6, versículo 65 dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Por eso he dicho, entonces lo está recalcando, lo vuelve a repetir. Porque saber cuántos de ellos creían que habían venido a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, porque de ellos había salido, de su voluntad había salido. No, es voluntad del Padre. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1. Que Él le dio la potestad, de ser hecho hijo de Dios. Él le dio la potestad. Y esto no es voluntad de sangre, voluntad de varón, es voluntad de Dios que usted y yo tengamos vida eterna. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, como digo, ya hemos conocido que nadie va al Padre si no es por Cristo, y nadie viene a Cristo si no es por el Padre. Ahora viene la obra del Espíritu Santo. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Vino el Espíritu Santo y está con nosotros, está en vosotros, dentro de nosotros. Es para guiarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. A través del Espíritu Santo es que la iglesia se mantiene firme. A través del Espíritu Santo es que la iglesia sigue avanzando. A través del Espíritu Santo es que la iglesia es edificada. Gracias al Señor, gracias al Señor. Pueden venir tormentas, pueden venir tempestades, puede venir lo que venga. Si usted está bajo la alianza del Espíritu Santo, bajo la cobertura del Altísimo, será siempre de victoria su vida. No hay tempestad, no hay fuerza humana, no hay fuerza terrenal que pueda separarnos del amor de Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amado hermano, hermana, firmes en el Señor. Firmes en Cristo Jesús. Doy gracias al Señor que hemos llegado a comprender, a entender que no hay ningún ser humano, no hay otro medio, no hay nadie que pueda llevarnos a la presencia del Padre, solamente Cristo Jesús. Porque Él ha venido del Padre, Él salió del Padre, vino a esta tierra a hacer su voluntad, y nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajera. Y además de eso, guiado y sustentado por el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Mi llamado es firmes en Cristo Jesús. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ministre nuestra vida. Él es el consolador. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. A Él hay que darle la honra, la gloria y la alabanza. Gracias al Señor. Amados hermanos, gracias por estar meditando en su bendita palabra. Espero que esta palabra ha sido de mucha bendición. Amigo, no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Hoy es el tiempo de restauración. Hoy es el tiempo de salvación. Venga a los pies de Cristo. Confiese sus pecados al Señor. Acéptelo como el único Dios, el único Señor y Salvador de su vida. Y usted tendrá vida eterna y su vida tendrá un destino. Oiga bien, su vida tendrá un destino de riquezas espirituales, de estar por toda la eternidad con Cristo Jesús, porque Jesús es el camino. Jesús es el camino, Jesús es la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor.
Bendito sea el Señor. Gracias al Señor. Es un honor, privilegio predicar a Cristo Jesús. Sean todos bendecidos y firmes en el Señor. Pronto Cristo viene por su amada iglesia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Poder saludarlos desde aquí, desde Australia, a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Amén.